Mi exnovia me dejó porque se aburrió y después volvió para que siguiera pagando sus deudas. Nunca imaginé que estaría escribiendo algo como esto, pero tal vez ponerlo en palabras sea la única forma de entender lo que pasó. Mi nombre es Maximiliano, tengo 26 años, y hace poco mi novia de 3 años, Montserrat, me dejó después de decir algo que todavía no termino de procesar. Me aburro, Max. No quiero desperdiciar mi vida con un solo hombre. Quiero divertirme. Lo dijo tranquila, como si estuviera pidiendo que la acompañara a comprar pan. Y para rematar, agregó, pero seguiremos siendo amigos, ¿verdad? Esa última frase me persiguió durante días. En su cabeza, parecía lógico que luego de haber terminado conmigo, yo iba a seguir apoyándola económicamente como si nada hubiera cambiado. Pero para entender lo que todo esto significó, necesito retroceder y contar cómo comenzó nuestra historia. A veces pienso que desde el inicio había señales de alerta, pero es fácil verlo cuando el desastre ya pasó. La conocí en un restaurante donde solía cenar después del trabajo. Yo trabajo en un bufete de abogados. No soy socio, pero tengo un buen puesto y un futuro estable. Es un trabajo exigente, sí, pero siempre he sido disciplinado y eso me ha ido abriendo camino. Aquella noche, me senté en una mesa al fondo. Después de unos minutos, Montserrat subió a un pequeño escenario improvisado con una guitarra acústica. Su voz no era perfecta en el sentido técnico, pero tenía algo especial. Había emoción, honestidad. No destacaba por la potencia o la técnica, sino por esa mezcla extraña de vulnerabilidad y valentía. Cuando terminó de cantar, empezó a recorrer las mesas repartiendo tarjetas con su información. Estaba nerviosa, se notaba. Cuando llegó a mi mesa, sonrió con seguridad, pero la voz le temblaba apenas. Me ofreció su tarjeta diciendo que si algún día necesitaba música para un evento, podía contactarla. Era una cartulina simple, de papel económico, con su nombre escrito a mano en la esquina. Sentí que eso la retrataba perfectamente, alguien que luchaba por su sueño con lo que tenía a la mano. Terminamos hablando unos 20 minutos. Me contó que trabajaba cantando en restaurantes y eventos pequeños, que soñaba con ser cantante profesional y que estaba ahorrando para poder comprar mejor equipo. Esa misma noche, la agregué en redes sociales. A partir de ahí, comenzamos a hablar constantemente. Ella tenía una energía completamente distinta a la mía. Yo era organizado, estable, ella, impulsiva, emocional, llena de ideas. Y eso me atrajo. 2 meses después, éramos pareja. Los primeros meses fueron una especie de ensueño. Ella disfrutaba las cosas pequeñas, y sin darme cuenta, me enseñó a disfrutarlas yo también. Aunque yo estuviera concentrado en el trabajo, ella encontraba la manera de sorprenderme con una canción que estaba componiendo, un paseo espontáneo o una cena improvisada en casa. A los 8 meses decidimos vivir juntos. Fue una decisión rápida, sí, pero entonces todo parecía correcto. Montserrat tenía problemas económicos, los restaurantes le pagaban poco, los eventos eran inconstantes, y solía cambiar de cuarto alquilado cada pocos meses porque no podía sostener los gastos. Yo podía cubrir mi departamento sin problema, así que pensé que sería un alivio para ambos que ella se viniera a vivir conmigo. Al principio, ella se sentía culpable de no aportar lo mismo, pero con el tiempo se fue relajando. Yo tampoco lo veía como un problema. Me repetía a mí mismo que así son las relaciones, uno apoya al otro cuando lo necesita. Hasta que las cosas comenzaron a cambiar. Con el paso de los meses, Montserrat decidió endeudarse para comprar equipo musical más profesional, un micrófono de estudio, una interfaz de audio, un teclado y un pequeño amplificador. Sacó un préstamo sin tener ingresos suficientes para cubrirlo. Yo sabía exactamente cómo iba a terminar eso, y no me equivoqué. Al final, cada mes terminaba yo haciendo los pagos porque ella no podía con la cuota. Ella siempre decía lo mismo, cuando sea famosa, te lo voy a devolver. No te vas a arrepentir. Yo quería creerle. No por el dinero, sino porque deseaba genuinamente verla cumplir sus metas. Su entusiasmo era contagioso, y aunque el peso económico caía sobre mí, yo seguía diciéndome que todo era temporal. Pero no fue solo eso. Poco tiempo después, decidió financiar un auto para poder ir a sus eventos. No era nuevo ni caro, pero sí representaba otro gasto que no podía sostener. Como antes, yo acabé haciéndome cargo de gran parte de los pagos mensuales. Ella aportaba lo que podía, pero no era mucho. Vivíamos una especie de equilibrio extraño, yo era disciplinado, puntual, metódico, ella era caótica, olvidadiza y espontánea. A veces discutíamos por cosas básicas, por responsabilidades que ella ignoraba o dejaba a medias. Pero también había cosas buenas. Ella traía música a la casa, creatividad. Yo llegaba agotado del bufete, y allí estaba ella, emocionada porque había compuesto algo nuevo. Por eso seguía creyendo. Pensaba, esto va a pasar. Cuando tenga más oportunidades, todo será diferente. Y fue justo 6 meses atrás cuando algo inesperado ocurrió, uno de sus videos en TikTok se volvió medio viral. No fue una explosión brutal, pero sí lo suficiente para traerle más seguidores, más vistas y algo de dinero.
Comenzaron a llegarle invitaciones para cantar en lugares más formales y empezó a vender algunas canciones. Ella estaba feliz, y yo me sentí aliviado. Después de tanto esfuerzo, parecía que por fin algo estaba funcionando. Pero con ese pequeño impulso también empezaron a llegar los cambios. Su actitud comenzó a transformarse. Ya no me contaba con la misma emoción las cosas que lograba. Salía más. Pasaba más tiempo con otros músicos, hablaba menos de sus frustraciones y más de sus futuras colaboraciones. Noté cómo empezaba a alejarse, aunque no quería aceptarlo. Varias veces encontré mensajes de desconocidos en su red social con intenciones obvias. Yo confiaba en ella, pero era imposible no ver cómo su comportamiento iba cambiando. Yo trabajaba largas jornadas, y cuando volvía a casa, a veces ella no estaba, o llegaba tarde sin decir nada. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. Llegué del trabajo y la encontré sentada en el sofá. Su expresión era seria, como si hubiera venido ensayando lo que iba a decir. Max, tenemos que hablar, dijo, y algo en mi estómago se hundió. Me senté, intentando mantener la calma. Ella no dudó ni se contuvo. Me aburro. No quiero pasar mi vida con un solo hombre. Quiero divertirme. Quiero vivir, ser artista. Creo que lo mejor es que terminemos. No había rabia ni tristeza en su voz. Solo una certeza fría. Y entonces, para ponerle la cereza al pastel, añadió. Pero seguiremos siendo amigos. ¿Verdad? Esa idea me golpeó más duro que todo lo demás. Era como si de un momento a otro estuviera invalidando los últimos 3 años, como si todo fuese tan simple como cambiar de ropa. No supe qué decir. Solo respondí, casi por inercia. Supongo que sí. 3 días después, se fue a vivir con sus padres. Se llevó su ropa, su equipo de música, algunas cosas más. El auto quedó en el estacionamiento. Las mensualidades, por supuesto, seguían cayendo. La casa se quedó en silencio. Un silencio pesado, incómodo, diferente a cualquier discusión, más denso que cualquier pelea. Y así me quedé. Con un departamento más vacío y una vida que, poco a poco, empecé a reconstruir. Pasaron varias semanas desde que Montserrat se fue. Al principio, el silencio era devastador, como si cada rincón del departamento repitiera que algo había terminado. Sin embargo, poco a poco, empecé a notar algo que no esperaba, alivio. No más discusiones por los gastos. No más deudas ajenas arrastrándome. No más caos emocional. Volví a tener tiempo para mí. Llegaba del trabajo, me hacía algo sencillo de cenar y me sentaba a leer o simplemente a descansar, sin interrupciones. La rutina empezó a sentirse como un refugio, no como una cárcel. Había días en los que la extrañaba, claro. No era un monstruo. Hubo momentos buenos, risas sinceras, noches de desvelo hablando de sueños que parecían posibles. Pero también empecé a entender, con una claridad que antes no tenía, que había confundido apoyo con sacrificio desmedido. La había querido tanto que terminé tolerando cosas que ahora me parecían inaceptables. Y no se trata de que esté mal apoyar a tu pareja, pero cuando el apoyo se convierte en carga, ya no es amor, es pérdida. Pensé que ella también habría comenzado su proceso, organizando su vida, enfocándose en su música, buscando ese camino que me dijo que tanto anhelaba. Creí que habíamos echado un cierre claro. Pero me equivoqué. Una tarde, mientras revisaba documentos del bufete, escuché mi teléfono vibrar. Cuando vi su nombre en la pantalla, el corazón me dio un vuelco. Era Montserrat. No sabía qué esperar cuando abrí el mensaje, pero desde luego no era esto. Hola, Max, ¿cómo estás? Oye, este mes mi tarjeta va a cobrar los $300 del equipo, ¿podrías depositarlos? Y recuerda lo del pago del carro. Me quedé mirando la pantalla, incrédulo. Era como si ella no hubiese procesado la separación, como si lo único que hubiera cambiado fuera su dirección. Antes de que pudiera siquiera digerirlo, volvió a escribir. ¿Sigues ahí? Respiré hondo. No tenía ánimos para discutir, pero necesitaba dejarle las cosas claras. Le respondí. No entiendo por qué me escribes. No voy a pagar nada. Ya no somos nada. Su respuesta llegó de inmediato. Pero Maxie, dijiste que seguiríamos siendo amigos. Los amigos se ayudan. Tú estabas invirtiendo en mi carrera. Lo leí. Lo releí. Era como un mal chiste. ¿En qué momento amistad significó seguir financiando su vida? Le contesté, intentando mantener la calma. Tú terminaste conmigo porque estabas aburrida. Y ahora quieres que siga pagando tus cosas. Eso no lo hace un amigo. Tardó un poco en contestar. Cuando lo hizo, su mensaje tenía un tono de indignación. No puedes dejarme colgada. Mi carrera depende de esto. Soy una figura pública. No puedo ir pagando todo aún, tengo que proyectar una imagen de éxito. Sentí un agotamiento profundo. Su lógica parecía flotar en algún universo paralelo. Era como si estuviera atrapada en una fantasía que se alimentaba de mí. Respondí con la única verdad posible. No eres famosa. No eres millonaria.
Y yo no soy tu patrocinador. Pensé que ahí terminaría todo. Equivocado otra vez. 30 minutos después, escuché la cerradura. La puerta se abrió. Me levanté sobresaltado. Solo yo tenía llave. Hasta que apareció ella, entrando como si nunca se hubiera ido. ¿Cómo entraste?, pregunté, aún con el corazón acelerado. Hice una copia de la llave hace tiempo. Espero que no te moleste, respondió con total tranquilidad. Al final, ¿no seguimos siendo amigos? Se sentó como si estuviera en su casa. Empezó a hablar de las deudas, a pedirme que no la dejara desamparada, que lo hiciera por nosotros, por los años felices que me había dado. Y ahí entendí. Esa no era la Montserrat que un día amé. Era alguien consumido por un ego inflado, por una idea falsa de sí misma. Ya no veía la realidad. Solo el personaje que se había inventado. Decidí no subir la voz. Le hablé con claridad. Primero, no pienso pagar ni un peso más. Esas deudas son tuyas. No estoy obligado a nada. Segundo, bájate de esa nube. No eres famosa. Tienes 10.000 seguidores en TikTok. Don Héctor, el del taller de autos, tiene 70.000. Está más cerca de Netflix que tú. Su cara cambió de inmediato. Pasó de la confianza sobrada al enojo absoluto. Te vas a arrepentir. Gritó. Dijo que pondría a sus seguidores a dejar malas reseñas en la firma donde trabajo, que me iban a despedir, que me demandaría por haberle hecho perder el tiempo. Fue ahí cuando no pude evitar reír. Era absurdo. Tan absurdo que sentí pena más que enojo. Ella salió dando un portazo, herida en su orgullo. Y yo me quedé ahí, en medio del silencio, tratando de procesar lo increíblemente surrealista que se había vuelto todo. Después de que se fue dando un portazo, me quedé unos minutos en el sofá, mirando hacia la puerta como si aún pudiera entrar de nuevo. Todo me parecía tan fuera de lugar. No era solo la visita inesperada, ni las amenazas ridículas, era la forma en que hablaba, como si el mundo entero le debiera algo, como si la lógica hubiesen dejado de existir en su vida. Intenté seguir con mi día, pero algo dentro de mí se había movido. Era como si, de pronto, hubiera comprendido que no solo había perdido una relación, había pasado meses, incluso años, sosteniendo a alguien que nunca entendió realmente lo que significa caminar al lado de otro. Un par de horas después, mi teléfono vibró de nuevo. Era una notificación de TikTok. No suelo entrar, pero el nombre me llamó la atención. Mont Sevilla Music subió un video. Lo abrí por puro impulso. Ahí estaba ella, frente a la cámara, llorando. Con esa lágrima casi dramática, hablaba de cómo su ex la había abandonado en el peor momento de su vida, de cómo se había quedado sin apoyo justo cuando más lo necesitaba. Dijo que había dedicado su vida a amar a alguien que solo veía números y leyes. El video tenía 300 reproducciones en una hora. Un par de corazones. 2 comentarios de cuentas que probablemente ni la conocían. Y ahí entendí algo que me dejó helado, no es que Montserrat fuera una mala persona, es que realmente creía en una versión de sí misma que no existía. Durante los días siguientes, ella siguió publicando contenido dirigido a mí, indirectas, frases como a veces te rompen el corazón cuando menos lo esperas o hay quienes tienen miedo de ver brillar a una mujer fuerte. Subía videos cantando frente a la cámara, con emociones forzadas, pidiendo que se sintieran identificadas quienes también habían sido traicionadas. Era evidente que intentaba construir una historia en la que ella fuera la víctima y yo, el villano sin alma. Nunca mencionaba nombres. Decía que no le haría publicidad gratuita a nadie. Todo era tan descaradamente manipulado que, si no lo hubiera vivido, tal vez hasta habría sentido lástima. Su audiencia empezó a reducirse. Algunos videos ni siquiera llegaban a las 100 vistas. A veces pensaba en responder, desenmascarar su versión. Pero, ¿para qué? No valía la pena. La realidad, por sí sola, termina filtrándose. Hasta que un día, algo cambió. Su cuenta simplemente desapareció. Intenté buscarla por curiosidad. Nada. No estaba ni su nombre artístico, ni su usuario. Tampoco parecía haber creado otra cuenta. Silencio absoluto. ¿La cerró? ¿La reportaron? ¿Se hartó de hablar al vacío? No lo sé. No sentí alivio, ni alegría. Solo una especie de cierre. Era como si todo aquel universo que ella había fabricado, el de la artista en ascenso, la víctima de un ex cruel, se hubiera desmoronado. Y así pasaron los meses. Reorganicé mi vida. Retomé hábitos que había dejado. Volví a invertir en mí mismo. Y sobre todo, aprendí algo que me costó entender durante toda esa relación, que apoyar a alguien no significa renunciar a tu dignidad. Sin embargo, el destino siempre tiene formas extrañas de recordarte las cosas que uno intenta dejar atrás. Un día, en la oficina, uno de mis compañeros llegó con una hamburguesa en la mano. Me comentó entre risas que cerca habían abierto un nuevo Carl's Jr. y que contrataron a un montón de gente para la inauguración. Me dijo que incluso había visto a una chica cantando mientras limpiaba las mesas, con cara de que el mundo le debía una disculpa.
No hice ninguna conexión, hasta que pasé por ahí, días después. Estaba en mi auto, esperando que cambiara la luz, cuando la vi. En la ventana del autoservicio, entregando una bolsa de comida con una sonrisa automática. Tenía el cabello recogido, ojeras profundas, un uniforme que le quedaba grande y ese brillo apagado en los ojos que te dice que no estás donde soñaste estar. Era Montserrat. No me acerqué. No toqué el claxon. No quise ser parte de ese momento. Me estacioné lejos, la observé un instante. Y sí, sentí algo. No fue burla. No fue revancha. Fue tristeza. No porque quisiera volver. No porque la extrañara. Sino porque ahí, frente a mí, ya no estaba la chica que se subía nerviosa a un escenario con una guitarra barata para cantar lo que sentía. Esa Montserrat real, vulnerable, creativa, desapareció mucho antes de vestirse de uniforme. No fue el mundo que la traicionó. Fue ella misma. Y esa fue la primera vez en meses que entendí, de verdad, lo que había pasado entre nosotros. Yo me había enamorado de una versión auténtica de Montserrat. Pero la Montserrat que soñaba con ser famosa terminó consumiéndose en un personaje que no pudo sostener. Me fui sin que me viera. No porque quisiera ocultarme, sino porque sentí que ya no tenía nada que decirle. No éramos nada. No éramos amigos. No éramos enemigos. Éramos dos personas que se cruzaron, caminaron un tramo juntas, y luego siguieron caminos distintos. La vida nos había puesto frente a un espejo. A cada uno, el suyo. Yo aprendí a soltar cargas que no me correspondían. Ella, bueno. Espero que algún día aprenda a soltar las que se puso sola. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.